Buen día, somos el grupo 3 y a continuación les compartiremos la información más importante sobre las normas internacionales de auditoría. Conocer los procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada es fundamental, ya que sobre esa evidencia el auditor sustenta su opinión profesional frente a los estados financieros. Es por esto que comenzaremos con la NIA 500, que define qué se considera evidencia de auditoría, nos orienta sobre cómo obtener y evaluar esa evidencia y cuáles son sus características. Esta evidencia puede ser física, documental, oral o incluso digital. Puede provenir de dentro de la empresa o de fuentes externas. La evidencia debe de ser suficiente, es decir, que haya una cantidad razonable y adecuada, o sea, que sea relevante y confiable. Para recopilarla, la NIA 500 propone 7 procedimientos principales, que son inspección, que es revisar documentos o bienes físicos; observación, que consiste en ver cómo se realizan los procesos; confirmación externa, cuando se solicita información a terceros como bancos o proveedores; recálculo, que es verificar operaciones matemáticas; reejecución, volver a hacer un proceso para comprobarlo; y los procedimientos analíticos, que permiten comparar cifras y detectar variaciones. Indagación, hacer preguntas a quienes trabajan en la entidad. Estos pasos permiten que el auditor tenga una visión clara, precisa y objetiva del estado de la entidad. Les voy a hablar sobre la evidencia de auditoría. Esta es la información utilizada para determinar si la información auditada cumple con los criterios establecidos. Internacionalmente, las auditorías se clasifican de acuerdo a la afiliación del auditor, ya sea independiente, privada o estatal. También en relación al trabajo, ya sean internas o externas, y de acuerdo al objeto que se revisa, ya sea estatal fiscal, estatal general o independiente. Los tipos de auditoría son evidencia física, evidencia documental, analítica, de repetición de procedimientos, directa y entre otros. También hay otras clasificaciones tales como la evidencia obtenida directamente por el auditor, la interna o la externa. En cuanto a la NIA 501, es que establece las directrices y requisitos específicos para que los auditores obtengan evidencia suficiente y aprobada para auditar los estados financieros, particularmente en relación con los inventarios, con los litigios y con las reclamaciones. Su objetivo principal es que el auditor obtenga evidencia suficiente y adecuada sobre los inventarios, sobre la condición de los inventarios, la integridad de los litigios y las reclamaciones. Que tienen las evidencias de la auditoría. En este caso, su definición es basada a los elementos y documentos que utiliza el auditor para emitir un concepto de los estados financieros. Las principales características de la auditoría son: primero, suficiencia. Se refiere a la cantidad adecuada de evidencia según el riesgo y el tipo de operación. Por ejemplo, si hay dudas sobre un cobro de cartera, el auditor necesitará más pruebas. Segundo, adecuación, que habla de la calidad de evidencias. Debe de ser relevante y confiable. Un contrato firmado o, por ejemplo, tiene más peso que un simple correo. Tercero, confiabilidad. Mejora cuando la información viene de fuentes externas, directas y bien documentadas, como una confirmación bancaria recibida directamente por el auditor. Cuarto, relevancia. Significa que la evidencia esté relacionada con lo que se está evaluando. No toda información útil es relevante para el objetivo de la auditoría. Quinto, verificabilidad. Implica que la evidencia se puede ser comprobada por otros auditores y se lleva a la misma conclusión. Y por último, documentación. Todo debe quedar registrado clara y ordenadamente, garantizando transparencia y seguimiento del trabajo realizado. Por otra parte, hablaremos sobre la norma internacional de auditoría 505, que se trata sobre las confirmaciones externas de auditoría. En esta norma se enfoca cómo los auditores obtienen evidencia directamente de terceros. Esto para confirmar saldos e información importante. Las confirmaciones pueden ser positivas, negativas, en blancos. Positivas esperan respuesta confirmando o corrigiendo información. Las negativas solo se responde si hay algún error. Las en blanco son las más confiables porque los terceros las llenan todos los datos. NIA 510. Denominada encargos iniciales, debitoría, saldo de apertura. Aplica cuando el auditor audita por primera vez los estados financieros de una entidad. Su objetivo es verificar que los saldos de apertura no contengan errores que afecten el periodo actual. Evalúa la consistencia de políticas contables y si los cambios fueron adecuados. Es clave para emitir una opinión confiable sobre los estados financieros. ¿Cuál es el procedimiento? Revisar las auditorías anteriores si existen, aplicar pruebas sustantivas a saldos iniciales, verificar ajustes al inicio del periodo actual. ¿Cuáles son las consecuencias de no aplicarla bien? La opinión de auditoría poco confiable, el riesgo de errores arrastrados y el incumplimiento de las normas internacionales.
La NIA 520, denominada procedimientos analíticos, establece cómo aplicar procedimientos analíticos durante la planificación, la ejecución y la evaluación final de la auditoría. Esta norma mejora la calidad del juicio profesional del auditor y la fiabilidad del informe. Su importancia es identificar riesgos y áreas claves al inicio de la auditoría. Evalúa la razonabilidad de los saldos financieros detectando inconsistencias o posibles fraudes. Se obtiene evidencia directa cuando se usa como procedimiento sustantivo. Mejora la eficiencia, o sea que permite enfocar recursos en áreas críticas, y la conclusión es que al final apoya el juicio del auditor sobre la coherencia en los estados financieros y ayuda a detectar errores o fraudes por desviaciones significativas respecto al esperado. Muchísimas gracias. Muñoz, hoy les vengo a hablar de la NIA 530, la cual nos habla sobre el muestreo de auditoría y es la realización que hace un auditor de definir cómo diseñar, seleccionar, aplicar y evaluar una muestra representativa que va a permitir obtener una conclusión válida sobre la población auditada. Esta NIA viene acompañada de la NIA 200 en conjunto, ya que esta permite realizar una auditoría de manera independiente y con una conducción hacia la auditoría de estados financieros de la población. También vamos a hablar de la NIA 540, la cual nos da una información de auditoría en la estimación contable y no tiene otro objetivo que medir y pronosticar el desenlace de una o más transacciones, hechos o condiciones. Y para esto el auditor tendrá una gran responsabilidad, ya que esa estimación sobre las cantidades podría ayudar a dar un intercambio en un activo o una liquidación de un pasivo entre partes interesadas. Es así entonces como se puede apoyar el auditor. Muchas gracias.